recibimos a Fernanda Muslera, la autora del libro Jones, que lo tenemos por acá, obviamente, que habla de Roberto Jones, de su biografía, un libro que recorre su vida de una manera magistral, que tiene como el relato de Jones como protagonista. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo anda, Fernanda? Hola, ¿cómo andas, Paula? Bien, todo bien. Bueno, contame un poco cómo es que conoces a Roberto Jones y haces esta propuesta de poder escribir un libro sobre toda su vida. En realidad fue él el que me lo propuso a mí. A ver. Sí. Bueno, lo conocí en 2015 la primera vez porque yo trabajaba en ese momento para El Observador, cubría teatro y fui a ver La Memoria de Borges. Y bueno, quedé como impactada por la obra, lo entrevisté. Bueno, de ahí hubo como una buena conexión. Unos años después lo entrevisté para un libro que escribí que fue Sin maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI, y como él fue en un momento parte de la comedia, ahí lo entrevisté. Y bueno, terminó la entrevista, él me propuso si quería escribir una biografía sobre él. Y yo en ese momento recién estaba como empezando a hacer el libro de la comedia y entonces le dije, bueno, si me das un tiempo. Pero en el momento igual le dije que sí, porque ya, primero que lo admiraba muchísimo como actor, y es como un actor muy excepcional, digamos, sí. Y segundo, porque sabía la diversidad de su vida y la calidad de él como personaje, ¿no? ¿Y qué fue lo que vio en vos? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Que te había elegido de alguna manera a vos entre un montón de...? Porque si se lo hubiese propuesto a cualquier otro escritor, creo que lo hubiese aceptado, porque de verdad que es muy interesante una vida sobre Roberto Jones. En realidad me dijo que de hecho ya tenía como otras dos propuestas y yo le pregunté, ¿pero por qué? Porque además el libro de la comedia, que después fue súper bien y todo, en ese momento todavía era un proyecto, ¿no? Exacto. Y entonces le pregunté y él me dijo que fue un poco intuición y un poco porque le había gustado la nota que yo había hecho para El Observador porque no lo había tergiversado. Y él dice que como que nunca le gustó mucho las notas de prensa escrita porque sentía como que lo tergiversaban, por eso prefería la radio o la televisión. Y bueno, ¿y qué yo qué eso qué? Como que le diste confianza de que realmente iba a ser su historia. Claro. Y a partir de ahí, ¿qué fue que comenzaste este proyecto que tuvo que ver con un montón de encuentros en donde vos decidiste poner el relato de Roberto como protagonista? Sí, sí, porque bueno, fue como un largo proceso en el que me di cuenta de que iba a funcionar mejor si él era el que estaba contando esa historia, porque era tan rico todo lo que contaba y con tanto nivel de detalle, él tiene una memoria extraordinaria. Y además va de un tema para el otro y además me parecía interesante no solo lo que contaba, sino cómo lo contaba, porque eso, además de contar su historia, él todo el tiempo está contextualizándolo políticamente, históricamente, culturalmente. Y entonces, además, yo soy dramaturga también y pensaba que de esta manera era como ver a Jones sobre un escenario contando su propia historia, como si el libro fuera como un unipersonal de larga duración, ¿no? Y entonces, bueno, la obra entonces está escrita en primera persona, también como una novela, y mucha gente me ha dicho que cuando la lee siente como que está leyendo una novela, aunque en realidad sea todo verdad y sea toda la palabra, es un trabajo periodístico. Claro. Es interesante eso que decís del nivel de detalle, porque bueno, obviamente esto arranca con su infancia y cuando él describe la casa en la que se crió, una casa muy grande, antigua, donde vivían muchos familiares, uno logra como visualizar ese tipo de casas antiguas que estaban tan presentes en Montevideo, ¿no? Sí, tal cual, sí. Ahí, por ejemplo, cuenta eso, su infancia en el Prado, ¿no? Dice que hasta los 6 años no salió a la calle prácticamente porque vivía en una casona, digamos, en el Prado, donde tenía como 2 familias suyas que vivían en el mismo terreno. Y sí, y eso, y todo te lo cuenta que eso casi parece como si fuera una película, ¿no? Claro. Y a la vez lo que hice yo es utilizar como el procedimiento de las notas al pie, donde ahí puse como mis propias reflexiones o aportes o contextualizar y las palabras de otras personas a las que también entrevisté para terminar de como redondear el personaje de Jones, ¿no? Obviamente que sería muy difícil pedirte que te quedes con una de las anécdotas porque habrá pasado por muchas cosas, pero ¿hay algo de verdad significativo que te gustaría destacar en esta nota de todo este recorrido que hiciste sobre la vida de Jones? Bueno, hay muchas cosas porque el libro recorre eso, no solo la parte artística, que en la parte artística incluye el teatro, la televisión, ¿no? El cine y todo, y también su exilio en Buenos Aires, sino también su parte política y su parte mística, que son muy importantes. Él estuvo preso en Punta Carretas porque perteneció al MLN, después también trabajó con Wilson Ferreira Aldunati, de hecho vino en el barco, en el vapor de la carrera cuando vino Wilson, estuvo en distintos cargos de gestión y después tiene toda una parte mística
que es muy importante su encuentro con Borges en 1973, que lo conoce cuando va a una conferencia de la Cábala hebrea, y de ahí empieza como un vínculo, y después lo termina interpretando en 1982 para una serie que hizo la BBC. Y de anécdota, por ejemplo, hay algo que bueno, mucha gente también me ha dicho como que le ha sorprendido y que creo que es muy interesante, que es que cuenta cómo se arrepintió de lo que pasó cuando él estuvo en una de las cárceles del pueblo de las cárceles del pueblo, y detenían a un empresario que estuvo varios meses retenido. Y bueno, en ese momento el hijo de este empresario falleció en un accidente, y el empresario no lo sabía, pero bueno, lo tenían que digamos, dejar salir. Entonces ahí él fue quien le tuvo que informar de lo que había pasado. Y bueno, tiempo después él como que se arrepintió de haber pertenecido, no del motivo por el que estaba luchando, digamos, no, sino la forma. Por la forma, ¿no? Por el uso de la violencia. Y entonces una Navidad decidió llamar a este empresario y le pidió perdón. Y le dijo: soy Roberto Jones, yo era uno de los que estaba con usted ahí. Bueno, y después también muchas anécdotas que cuenta ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Porque además en ese momento Roberto ya me imagino que era una persona pública. Sí, sí, sí. No, y el empresario le dijo: no se preocupe, yo no tengo ningún rencor, venga a visitarme. Como que fue como muy abierto. Muy amable, ¿verdad? Sí, muy amable, sí, sí, sí. Y bueno, después Roberto, de hecho, salió una nota en El País donde decía: fui tu pamaro y pido perdón, ¿no? Entonces tiene todo un tema con una reflexión sobre lo que pasó, que es muy interesante. El capítulo que habla de eso, que se llama Tupa preso paria en el libro, que es el más largo del libro, habla también de toda su vivencia, digamos, por todas esas décadas también tan intensas, ¿no? Y todo lo que él vivió. Después cuenta, por ejemplo, que se fue a Venezuela a hacer Romeo y Julieta, pero paralelamente estaba haciendo un entrenamiento de guerrilla. Entonces creo que mucha gente por ahí no se imagina todas las cosas que le fueron pasando en la vida, ¿no? Totalmente. Yo creo que mucha gente va a descubrir otro Roberto Jones a partir del libro, porque, bueno, la gran mayoría se queda con el personaje mediático, con el que salía en la televisión, con el que podían ir a ver al teatro, ¿no? El que también era transgresor. Me acordaba, por ejemplo, del Pensador, cuando él salió desnudo en un horario central, en el Canal 12, en televisión, en otra época. Que fue absolutamente disruptiva su posición y su propuesta, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, todo, claro, la gente por ahí lo tiene más por Telacataplum o Plop, pero también todo lo que implicó o la parte mística. Él también es masón, habla mucho de la masonería. Y también su visión, creo, es como un pensador, porque él también hace como toda su vida logra, y toda su experiencia logra como describir de una manera donde se convierte como en un pensador, y tiene toda una visión sobre la geopolítica, sobre cómo funciona el poder. Le interesa mucho como el poder en el sentido de analizarlo, ¿no? Claro. Y entonces creo que también tiene un discurso un poco así antisistema, que creo que por ahí la gente no lo relaciona con eso, pero es interesante. También uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero él justifica muy bien por qué dice las cosas que dice. Y entonces es interesante eso. ¿Te sorprendió más de lo que pensabas? Obviamente vos ya lo conocías, ya lo habías entrevistado, habías tenido posibilidad de indagar sobre su vida, me imagino, antes de haber aceptado esta propuesta, pero ¿superó tus expectativas? Sí, o sea, fue como todo un proceso, ¿no? Donde yo, claro, de irlo conociendo de a poco, y fue un proceso que duró años, además. Porque en el medio pasó la pandemia, yo fui pensando cómo armar el libro, entonces también le fui haciendo entrevistas en distintas etapas. Y sí, es una persona, es como también un seductor de la palabra, ¿no? Entonces sí, me sorprendió ir conociendo todos esos distintos Robertos que había. De hecho, yo uso una metáfora en el libro, que la saco de un libro que se llama Sostiene Pereira, de un escritor italiano que se llama Antonio Tabucchi, donde él habla de la confederación de almas, de cómo todos en realidad tenemos una confederación de yoes o de almas, y todos encarnamos en realidad distintos personajes y podemos ser distintas personas de acuerdo a nuestros momentos vitales, ¿no? Y Roberto es eso, es un hombre múltiple, un hombre que es una confederación de almas, no solo en el teatro, donde ha encarnado, qué sé yo, del hombre elefante, a Hamlet, a Alan Turing, ¿no? A personajes muy emblemáticos,
a su vida misma, que es también una colección de seres en un punto. ¿Qué lugar ocupa su familia? Hoy sabemos que vive en el departamento de Maldonado, en Punta del Este, bueno, que está con su compañera. No, él está soltero, digamos. Ah, soltera. Yo pensé, que seguía con su esposa. No, bueno, que sé que estuvieron, como que se casaron 2 veces en diferentes momentos de la vida. Sí, él se casó con Teresa Herrera Zorrilla, Exacto. que es la sobrina de China Sí, Zorrilla. sí. Y sí, tienen muy buena relación, pero no están juntos. Se casaron, bien. Yo pensé que seguían juntos el día de hoy porque justo vi una foto de los dos y dije, porque que tienen seguían. buena relación Exacto. tienen 3 hijos. Una de los hijos de ellos, de la hija, vive en Estados Unidos, entonces cuando viene por ahí se reúnen todos y tiene 2 hijos, uno ya en Punta del Este y otro en Montevideo. Y varios nietos también. Claro. Entonces sí, su vida familiar es muy importante para él y bueno, en este momento como es a lo que más le dedica tiempo y junto a también sus estudios místicos, que es porque está constantemente leyendo sobre cuestiones espirituales y místicas. ¿Qué devolución te hizo el libro? Bueno, le encantó, le encantó. Yo se lo hice leer antes porque también quería verificar si había errores o cuestiones de fechas, nombres, un montón de cosas. Y le gustó mucho y creo que lo leyó como 8 o 9 veces. Ah, mirá. Lo leyó muchísimas veces. Está buenísimo porque es una forma también de recordar o de volver a vivir a través de lo relatado, ¿no? Sí, él me decía eso, que a medida que íbamos hablando me dice, me estás haciendo recordar cosas que estaban como en el sótano de mi memoria, ¿no? Claro. Y también es interesante cómo uno recuerda y cómo se construye la memoria y cómo a veces, por ejemplo, en distintas entrevistas de repente me contaba el mismo recuerdo pero con distintas aristas. Y entonces yo utilizaba como esas 2 versiones para armar una, ¿no? Claro. Y sí, obviamente que para él fue súper removedor, ¿no? Este libro. Y la devolución del público, obviamente que es un libro relativamente nuevo, hace pocos meses que está en el mercado, pero ¿qué devolución ha tenido por parte del público y de la gente que también lo conoce? No, muy buena. En general lo que me dicen es esto, que se lee como una novela, que es súper interesante y lo que pasa es que Roberto es una persona súper interesante, digamos, porque realmente no conozco otro actor que haya tenido una vida tan variada como Roberto y que además estamos hablando de una persona con un talento bastante importante, ¿no? Sería digno de una serie o de una película, te voy a decir. Mucha gente me dice eso, que lo lleve al teatro o a una serie. Y eso, y además es muy buen orador, entonces se hace como muy entretenido, como en el sentido de que él te está contando la historia desde un lugar que es muy entretenido, ¿no? Está muy bueno, además tiene fotografías que me imagino que te las habrá cedido él como para de alguna forma también acompañar todo el relato. Está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad, Fernanda? Sí, la sacó Editorial Planeta, está en todas las librerías, ahora hace poco lo presentamos en la Feria del Libro de Canelones, también lo presentamos en Montevideo. Y bueno, la verdad que contenta con el resultado del libro y creo que además no solo es un libro que habla sobre Jones, sino que pasa algo que pasaba un poco en el libro de la Comedia Nacional, que es un libro que habla de la historia del Uruguay. Exacto. También, porque él cuando te cuenta su infancia estás viendo cómo era Montevideo más o menos en la década del 40. Después, por ejemplo, ahí habla mucho de la década del 60 o del 70, de cómo era la vida política, la vida cultural de todos esos tiempos. Hay un capítulo que me gusta mucho que habla de la bohemia montevideana de la década del 60. Después habla del exilio en Argentina y entonces cuenta un montón de cosas también de Argentina, porque él era muy amigo, por ejemplo, de Gianni Lunadei, de China Zorrilla, bueno, de un montón de gente importante de allá, Soledad Silveira. Entonces también es interesante ver del otro lado del charco sus experiencias, ¿no? La verdad que es sumamente interesante. Quedan todos invitados entonces a adquirir el libro de Roberto Jones, que está en todas las librerías del país. Fernanda, fue un gusto recibirte acá en el Living. Muchas gracias por la invitación. Gracias.